¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta conferencia que va a hablar sobre la regulación de emociones en esta pues, época que estamos viviendo a nivel mundial. Mi nombre es Rafael Abreu, yo estoy en el área de Prepatec, en el área de innovación y vivencia. Y bueno, antes que nada quisiera dar un agradecimiento a Ruth Castillo, quien es nuestra conferencista de esta tarde, ya tarde en Madrid y este mediodía aquí en México. Gracias, Ruth, por aceptar la invitación. No te vamos a desvelar tanto, por eso es a esta hora de comida en México, para no desvelarla tanto, pero gracias, Ruth. Un poquito de introducción al tema es, hace 5 años hicimos una alianza estratégica con la Universidad de Yale, de New Haven, en Connecticut. Tienen un centro para inteligencia emocional, específicamente un programa para regular emociones que le denominan Ruler. Y bueno, empezamos esta relación, este socio estratégico nos ha acompañado durante estos 5 años. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos adoptado el programa de Ruler y Ruth Castillo es quien nos ha asesorado y nos ha llevado de la mano paso a paso, con algunos tropiezos, pero con también bastantes satisfacciones y éxitos. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, es un programa que empieza de arriba abajo, o sea, tiene que estar convencidos los directivos de la preparatoria, los profesores, todos los empleados, inclusive se lleva padre de familia y después a los alumnos para que haya una congruencia en lo que estamos viendo. Entonces, de nuevo agradecerle, y estamos conformados en 5 regiones de las prepas. Cada región tenemos un líder de este programa, y también están aquí con nosotros, nos está ayudando a responder algunas de las preguntas que van a surgir. Y le quiero agradecer también pues a Leti Simansky de la prepa de Tampico, a Friné Gutiérrez de Guadalajara, a Nayeli de Ciudad de México, a Benjamín en Querétaro, y Carol, no lo veo, pero por ahí debe andar Carol, o quizás, bueno, Carol, que también está en la región sur, en Puebla. Sin más ni más, le cedo la palabra a Nayeli. También apunta que es un esfuerzo que estamos abriendo más a la Prepatec. Esto es una contribución a la comunidad hispanoparlante, de tener pláticas que nos ayuden a de mejor forma esta situación que muchos han llamado la nueva normalidad, pero bueno, que todavía es un tema ahí de definición. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención y gracias, Ruth, por aceptarse dar el primero de esta serie de webinars que nos están impartiendo. Adelante, Nayeli. Gracias. Buenos días, pues está con nosotros el día de hoy Ruth Castillo Walda, doctora en Psicología Educativa, experta en Educación Socioemocional. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada, en España, doctora en Inteligencia Emocional por la Universidad de Málaga, en España, y Postgraduate Research Associate en Health Emotion and Behavior por la Universidad de Yale. Es consultora del Yale Center for Emotional Intelligence y responsable de la implementación del método Ruler en España. Directora del Máster en Dirección, Innovación y Liderazgo de Centros Educativos en la Universidad Camilo José Cela y profesora universitaria en los grados de Psicología y Magisterio en la misma universidad. Desde el 2016 es socia estratégica del Tecnológico de Monterrey y coordina la implementación del método Ruler en las preparatorias. Es miembro del equipo de investigación del Yale Center for Emotional Intelligence, del Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga y del equipo de personalidad, estrés y salud en la Universidad Autónoma de Madrid. Es importante mencionarles que habrá una sesión de preguntas al final de la sesión y se abrirá un espacio en el chat para estas preguntas, así como en Facebook, y serán respondidas en el periodo final. Bienvenida, Ruth. Adelante, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, por supuesto, al TEC, como siempre, por contar conmigo, por hacer realidad todo este trabajo, ¿no?, de implementación del método Ruler en el proyecto educativo del centro,
y bueno, pues por permitirme trabajar con excelentes profesionales, Rafa, Ábrego, Ruth de Escudero, Nayeli, Leticia, Carol, Cristian, bueno, todos los profesionales que estáis, Friné, ¿no? Seguro que se me olvidan muchísimos, les veo asiduamente cuando trabajamos y colaboramos juntos, pero bueno, sin duda todos ellos hacen posible y hacen realidad que Ruler pues llegue a los estudiantes, Ruler llegue a las familias, Ruler llegue a los profesores, en definitiva, y bueno, pues es un honor, como siempre, estar aquí, compartir con vosotros esta tarde de España y mañana o mediodía allí en México. Y por supuesto, pues eso, que podáis hacer este tipo de iniciativas que, bueno, pues lo que persiguen es fomentar el bienestar emocional en las familias, el bienestar emocional también a nivel personal y, en definitiva, crear una sociedad, ¿no?, más saludable y bueno, pues más equitativa, más equilibrada, en definitiva. Por supuesto, también agradecer al Yale Center for Emotional Intelligence por todo el trabajo que están haciendo desde hace ya más de 25 años en este área. Mark Brackett, su fundador, su director, y todas las personas que trabajan con él actualmente y que trabajan en este centro, pues son también las que hacen posible que la educación emocional se convierta en una realidad en los centros educativos y en concreto en las preparatorias del Tecnológico de Monterrey. Bueno, pues sin ir más, sin dilatarme más, voy a, bueno, pues a comenzar, ¿no?, con una montaña rusa, como veis aquí, que básicamente pues significa, o imagino que muchos de vosotros podréis asimilar, ¿no?, la montaña rusa a las emociones, ¿no?, las emociones que estamos viviendo, las emociones que vivimos posiblemente a lo largo de nuestra vida, en un día cualquiera, pero que sin ir más lejos, esta situación de emergencia sanitaria, esta situación sin duda difícil y novedosa para todos nosotros, pues está incrementando, ha incrementado esas subidas y bajadas, ha incrementado la intensidad de esas emociones. Y fijaros, porque os pongo aquí una gráfica que en definitiva representa la reacción que desde el punto de vista psicológico tenemos ante cualquier evento traumático. Como veis, al principio de esta montaña rusa, al principio tenemos emociones de negación o incluso rechazo, ¿no? Cuando alguien nos dice algo que es sorprendente y que sin duda es emocionalmente intenso, puede ser la muerte de un familiar, puede ser una noticia difícil, todos reaccionamos de una manera bastante similar, ¿no? Y esto es lo que desde la psicología sabemos, que todos tenemos al inicio una serie de reacciones, de emociones que tienen que ver con esto no me está pasando a mí, esto no puede ser real, esto no ha sucedido, esto es solo un sueño, ¿no? Y todos en algún momento de esta situación, de esta emergencia sanitaria, la habremos tenido. Sobre todo, como veis, está en esa fase inicial, ¿no?, ese rechazo, esa negación. Después, pasando por esa pequeña curva, esa primer loop de la montaña rusa, empezamos a sentir enfado, empezamos a sentir frustración, empezamos a sentir incluso indiferencia. Puede ser el enfado hacia los políticos, hacia la sociedad, hacia los chinos, porque parece, ¿no?, que el origen del virus fue allí. Puede ser enfado incluso en nuestra propia familia, ¿no?, porque hay que ver esta situación que me tiene aquí en casa encerrada, que no puedo hacer lo que esperaba, lo que quiero. Bueno, pues en definitiva, la evolución normal también de esas reacciones ante un evento difícil suele estar en segunda instancia, como veis, relacionada con emociones que tienen que ver con el enfado y la indiferencia. Después viene la culpabilidad. Después aparecen o suelen aparecer emociones del tipo de, bueno, sobre todo relacionadas con el victimismo, con qué voy a hacer, qué desastre, tengo mala suerte, no salgo de una para meterme en otra, ¿verdad? Y aparecen este tipo de autodiálogo, este tipo de emociones que tienen que ver más con una sensación de culpabilidad. Fijaros, si se lo asemejáis, por ejemplo, a un duelo, esto es lo que suele ocurrir en las etapas del duelo, ¿no? Al principio esa negación, después el enfado, ¿no?, contra los sanitarios, contra las personas que han podido pues atender, ¿no?, a la persona que ha estado, ¿no?, que ha sufrido pues, el fallecimiento, pero efectivamente luego viene esa culpabilidad, ¿no?, por debería de haberla cuidado más, debería de haber estado más con ella, debería de haber hecho tanto, debería de haberme, ¿vale? Y aparecen esas emociones más relacionadas con la culpabilidad o el victimismo, ¿no? Yo no voy a ser capaz de superar esto, necesito a esa persona para ser más feliz, etc.
Cuando ya se ha procesado esto, cuando ya aparece esa curva, ¿no?, relacionada con el victimismo y la culpabilidad, aparece un proceso que tiene que ver más con la tristeza. Ahora ya sí aparecen emociones muy similares a las que podemos sentir, experimentar cuando perdemos algo querido, cuando perdemos algo que necesitamos también, ¿no? Y suelen además ser emociones que en definitiva nos instan pues a estar cercanos de gente que queremos, ¿no? Gente, tener relaciones de alguna manera con personas a un nivel muy íntimo. Quizás no nos apetece salir a tomar algo, no nos apetece ver a amigos, ¿no?, y relacionarnos en un entorno muy amplio, pero sí que nos apetece ese recogimiento, esa sensación de intimidad que tenemos cuando estamos con personas en definitiva con confianza. Cuando esa tristeza se mantiene mucho en el tiempo, es duradera en términos de intensidad, duración y frecuencia, podría aparecer y podrían desarrollarse síntomas similares a la depresión. Algo que tiene que ver, pues efectivamente, con en muchos casos aislamiento, pérdida de interés, anedonia, que es como se denomina esa pérdida de experimentar placer en cosas que antes habitualmente experimentábamos. Y una vez que yo he superado ese último proceso, es cuando realmente mi mente está preparada para aceptar, ¿vale? Está preparada para integrar, está preparada para, a partir de ahí, incluso crecer postraumáticamente, ¿no? Crecer y desarrollar una versión nueva, una versión mejorada, que es además fruto de un evento o una situación difícil en la vida de las personas. Entonces, efectivamente, todas estas curvas las tenemos que pasar. No podemos evitar ni a nosotros mismos ni a nuestros hijos este tipo de emociones. Son normales experimentarlas y eso es una de las primeras cosas que nos enseña la educación emocional. Cualquier emoción, aunque sea desagradable, tiene información, contiene información valiosa para el individuo, ¿no? Son mensajes importantes y en ese sentido no hay emociones correctas ni incorrectas, ¿vale? No hay emociones positivas ni negativas. Todos y cada uno de nosotros experimentamos determinadas emociones en función de nuestra personalidad, de las experiencias vividas, de la forma de interpretar la realidad, pero no somos nadie para juzgar las emociones, ni nosotros mismos siquiera somos capaces o tenemos que juzgar a veces esas emociones porque son naturales, forman parte intrínseca de nuestras reacciones naturales, ¿no? Y lo que sabemos desde luego desde la psicología. Posiblemente nuestros hijos, muchos de nosotros, no han experimentado esta curva con la misma intensidad ni de la misma manera. Es decir, inicialmente para muchos adolescentes, quizá al principio el suspender las clases, el confinarnos todos en casa, pudo incluso ser algo positivo para muchos de ellos, ¿vale? Hay que ver, perdemos clase, bueno, pues ahora estamos aquí, me puedo levantar más tarde, no tengo que irme en autobús, no tengo que madrugar, y posiblemente ellos han vivido esto de una manera diferente, pero las etapas, los pasos que van a tener que pasar van a ser muy similares, aunque cada persona lo experimenta y lo vive en momentos diferentes, ¿no? En su vida y en definitiva en sus etapas, ¿no?, personales. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es una de las herramientas con la que contamos en el método Ruler? Este método que han introducido, que es una metodología que se está llevando a cabo desde el 2016 en las escuelas preparatorias del Tecnológico de Monterrey y que está desarrollada por el Yale Center for Emotion Intelligence. Pues bien, el método Ruler tiene una herramienta estrella, es el medidor emocional, el Mood Meter. Esta herramienta persigue justamente trabajar la conciencia de las emociones. ¿Por qué? Porque efectivamente la montaña rusa emocional que hemos vivido todos y que estamos viviendo sin duda, no la podemos evitar. Pero lo que la inteligencia emocional supone es ese sistema de anclaje, ese cinturón que yo me pongo para ir atravesando cada una de las etapas de la mejor manera posible, ¿vale? Y para eso el medidor emocional es una herramienta que sin duda es valiosísima. ¿Por qué es valiosísima? Porque permite trabajar la conciencia de cómo me siento. De manera que yo en un momento determinado puedo chequear mis emociones. Fijaros que de manera muy breve voy a explicaros en qué consistiría. Son básicamente dos ejes, un eje que evalúa
la sensación, es decir, la experiencia mental, privada e interna que yo tengo cuando experimento emociones, es decir, mis pensamientos, mis ideas, mis sensaciones, mis interpretaciones, ¿vale? Y se pueden catalogar en base a si son agradables o son desagradables. Es decir, si me gusta experimentarlos, si me siento cómodo con esos pensamientos, con esas ideas, o si por el contrario no me siento cómoda. De manera que tendríamos aquí pues ese eje que iría de lo más agradable a lo más desagradable. Y por otro lado tenemos la energía, es decir, la activación física que yo experimento cuando tengo emociones, ¿no? Cuando tengo un sentimiento. Puede ser respiración agitada, tasa cardíaca, sudoración, tensión muscular, expresión facial. Todas esas señales pueden evaluarse en base a si son más altas, más intensas, o si por el contrario son más bajas, menos intensas. Si yo uno estos dos ejes, me va a dar lugar a 4 cuadrantes. Cada uno de esos cuadrantes va a representar una familia o varias familias emocionales, de manera que todo nuestro mundo emocional, todo nuestro complejo mundo emocional, lo podemos tener representado en esos 4 cuadrantes. Y podemos trabajar todas las habilidades que yo a partir de ahora os iré comentando que se trabajan con ese objetivo de ser familias más capaces, familias que eduquen con mayor inteligencia emocional y, en definitiva, familias más resilientes. En el cuadrante rojo podríamos encontrar las emociones que son desagradables y con alta activación, por ejemplo, el enfado, por ejemplo, la frustración, el estrés, la ansiedad. En el cuadrante azul, sin embargo, tendríamos emociones desagradables también, pero la activación es menos intensa. La tristeza, el desánimo, la desgana, la depresión, el aburrimiento. Por supuesto, cuanto más cercanos al cero, más neutro, cuanto más hacia los extremos, mayor intensidad emocional hay. En el cuadrante verde tendríamos las emociones de sensación agradable y baja activación, la calma, la tranquilidad, la comodidad, la relajación. Y en el cuadrante amarillo tendríamos emociones, sensaciones agradables y alta activación. El entusiasmo, el orgullo, la motivación, la esperanza. Todo ello representaría en definitiva nuestro complejo mundo emocional. Y aquí podríamos incluir cualquier experiencia emocional que experimentemos. Pues bien, ¿qué es lo que pretendo comentaros con esta idea? Me gustaría que todos y cada uno de los que estáis aquí presentes evaluarais o focalizarais en vosotros mismos y evaluarais durante esta etapa de emergencia sanitaria, durante esta crisis, ¿verdad?, que a nivel mundial estamos teniendo y experimentando, ¿qué porcentaje del tiempo hemos estado en cada uno de los cuadrantes cuando hemos estado en familia? ¿En qué cuadrante hemos vivido más tiempo? ¿Cómo creéis que ese tiempo que hemos estado en cada uno de los cuadrantes ha podido impactar en mis relaciones sociales, en cómo yo he reaccionado con mis hijos, en cómo he interpretado las cosas, en cómo me he concentrado en el trabajo? ¿Creéis que ha tenido un impacto esa situación en el nivel emocional con mis decisiones, con mi toma de decisiones diaria, con mis relaciones con los demás? ¿Qué ha cambiado durante esta situación? ¿Ha incrementado quizá la intensidad en general de las emociones o ha incrementado, por el contrario, la valencia de esas emociones? Quizá durante más porcentaje del tiempo hemos estado en estos cuadrantes rojo y azul. En mi caso particular, desde luego que sí. Ha habido, en mi caso, yo he experimentado durante estos 2 meses aquí en Madrid, ha sido una situación muy dramática, y durante 2 meses hemos estado absolutamente encerrados en casa. Y por supuesto que he experimentado muchísima intensidad en cuanto a emociones del cuadrante rojo y emociones del cuadrante azul. Fijaros, no sería ni natural ni lógico evitar esto, ¿vale? No sería ni natural ni lógico como psicóloga deciros no podéis estar en ese cuadrante azul, hay que evitar estar en ese cuadrante azul, porque lo lógico es experimentar estas emociones. Ahora bien, sí que la educación emocional, sí que en definitiva todo lo que sabemos sobre educación emocional persigue y fomenta en todos y cada uno de los miembros de la familia el mantener un equilibrio, ¿vale? No se trata de estar felices ni de estar relajados todo el tiempo, eso sería una idea absolutamente ilusoria e irreal.
Sí se trata de intentar buscar poco a poco ese equilibrio que me ayuda a tomar decisiones más saludables, que me ayuda a alimentarme mejor, a dormir mejor, a relacionarme mejor, a concentrarme mejor, ¿vale? Y conocer cada uno dónde nos situamos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, incluso reconocer cómo nuestras emociones pueden ir evolucionando a lo largo del día, será fundamental. Yo puedo levantarme por la mañana enfadada, pero según las decisiones que tome, según las formas que yo tenga de interpretar mi realidad, posiblemente ese enfado se convierta en frustración y después en decepción y después en desgana y después en apatía. Y en definitiva, lo que empezó siendo una emoción de enfado se puede llegar a convertir en una emoción de tristeza o incluso de depresión, ¿no? Entonces, ser conscientes de dónde partimos, esto es como el GPS, ser conscientes de dónde yo pongo la chincheta de inicio y a dónde quiero llegar va a ser fundamental para intentar poner en marcha estrategias de regulación que me ayuden a buscar, como digo, ese equilibrio. Y me tienen que ayudar a mí como madre, ¿verdad? Que soy también de 2 niños, pero también tengo que saber ayudar o tengo que aprender a ayudar a mis hijos. Porque mis hijos posiblemente no encuentran, no sepan, no tengan esa conciencia a nivel de sus emociones. Como a lo mejor sus emociones le están haciendo tomar decisiones irresponsables o alimentarse peor o tender o caer en la rumiación. Fijaros aquí, os muestro diferentes estrategias automáticas que todos hacemos cuando experimentamos emociones desagradables. Hay personas que tienden al autodiálogo negativo, ¿no? Al que mi vida es horrible, todo me sale mal, la gente no me quiere. Hay personas, sin embargo, que tienden a la victimización o incluso al chantaje, ¿verdad? Se ponen de víctimas con ese objetivo de buscar o captar la atención o conseguir algo que quieren, ¿no? Hay personas que se instauran en la queja continua. Es que este país es un desastre, o es que mis compañeros, o es que mi familia no me entiende, ¿verdad? Hay personas que, sin embargo, tienden a la rumiación. La rumiación es ese proceso obsesivo donde yo absolutamente realizo auténticas tesis de mis ideas, de mis emociones, ¿verdad? Donde además tienden a ese proceso recurrente, ¿verdad? De círculo vicioso, donde no busco ocuparme de las cosas. Lo que busco es obsesivamente retroalimentar o revivir esa situación que me genera estrés y ansiedad. Por otro lado, también tenemos estrategias comportamentales. Hay personas que proyectan la culpa a los demás, hay personas que tienden a una actitud cínica, ¿verdad? O desafiante o agresiva. Hay personas que tienden al aislamiento, o hay personas que directamente tienden a los malos hábitos, la mala alimentación, el consumo de alcohol, incluso las adicciones, pero fijaros que las adicciones no tienen por qué ser solo y exclusivamente a las drogas, ¿no? También hay adicciones al azúcar, hay adicciones a las nuevas tecnologías. ¿Cuántas personas, su forma de regular las emociones y cuántos adolescentes, su forma de regular las emociones es aislándose detrás de una pantalla, metiéndose en su cuarto y encerrándose en una red social o haciendo algo relacionado con la tecnología, ¿no? Fijaros, ¿qué características tienen estas estrategias? Porque son automáticas, ¿vale? Que nos salen casi sin darnos cuenta, que quizás tiene que ver con los patrones que hemos recibido de nuestros padres, ¿verdad? Con lo que hemos visto, con nuestra personalidad también, nuestra personalidad de alguna manera facilita que tengamos ese tipo de estrategias, unas más adecuadas que otras, pero en definitiva son estrategias que nos salen de una manera a veces casi inconsciente. Por tanto, cuando nosotros educamos las emociones, educamos las habilidades emocionales, una de las cosas que enseñamos es a usar estrategias saludables. Y fijaros, os decía antes el tema de las redes sociales, porque bueno, pues estamos con adolescentes, muchos de vosotros seréis padres de adolescentes y de incluso jóvenes, que su forma habitual de relacionarse con sus emociones, de gestionar emociones de estrés, emociones de ansiedad, emociones incluso de aburrimiento, es a través de las redes sociales. ¿Vale? Aquí os pongo algunas de ellas. Nos sale, por ejemplo, el TikTok, algo muy, muy usado hoy en día con los adolescentes, ¿no? Pero fijaros, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues sabemos, la Organización Mundial de la Salud dice que la depresión es la principal causa
de discapacidad entre los adolescentes de 10 a 19 años. Y lo que es más importante, en este informe que publicaron en el 2014, decían que 2 de cada 3 adultos con sintomatología de depresión o de ansiedad, es decir, con patologías emocionales, habían manifestado ya sus primeras señales durante la infancia y la adolescencia. Por esa razón, la educación emocional se convierte en una potentísima herramienta preventiva, porque yo puedo trabajar con esas primeras señales, con esos niños que ya de primeras parece que su mente les juega malas pasadas, que tienen emociones intensas, duraderas en el tiempo o muy frecuentes, ¿no? Y por otro lado, nos enfrentamos, por la otra cara de la moneda, nos enfrentamos a una generación que es absolutamente digital, ¿no? Los niños, los jóvenes de 14 a 24 años que pasan más de 2 horas al día en redes sociales son más propensos a sufrir problemas relacionados con la salud mental. Esto es un informe muy reciente publicado por la Universidad de Cambridge. Es decir, que aquellas personas que pasan más de 2 horas al día tienen mayor tendencia a desarrollar problemas de ansiedad o depresión. Por tanto, una de las cosas que es importante entender, ¿no?, cuando hablamos de educación emocional, cuando hablamos de familias capaces y resilientes, es, lo primero de todo, empezar por el adulto. Focalizarnos en nosotros mismos. ¿Cómo son mis habilidades emocionales? ¿Cómo yo reconozco mis emociones? ¿Hablo en términos absolutistas, bien o mal? ¿Soy capaz de distinguir los matices de mis emociones? ¿Tiendo a esconder, a reprimir mis emociones o, por el contrario, a exagerar esa respuesta? ¿Cómo son mis capacidades para comprender, para identificar los porqués de mis emociones? ¿Cómo soy capaz de identificar cómo mi mente a veces sesga la información? ¿Cómo sesga la forma que yo tengo de procesar mi realidad? Yo suelo comparar las emociones a una bolsa de té que cuando vierto en el agua, en el fondo, tinta, colorea la forma que yo tengo de interpretar mi realidad. ¿Y cómo las regulo? ¿Qué tipo de estrategias estoy usando? Más relacionadas con las que os ponía inicialmente, la rumiación, la negación, la culpabilización, la actitud pasivo-agresiva, o más relacionadas con estrategias saludables. Bueno, pues lo primero es pensar en uno mismo. Fijaros, os estoy lanzando estas preguntas con ese objetivo de favorecer sobre todo esa reflexión. Yo no vengo a cuestionar ni mucho menos, porque yo soy la primera que me enfrento a emociones difíciles y que a veces también reacciono de maneras que luego pues a veces me arrepiento o lo paso mal, pero sin duda alguna hay que entender y hay que conocernos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás, ¿no? Pues bien, esto que os comento está todo basado en una metodología, ¿no? Como decía antes, el método Ruller, una metodología que se está llevando a cabo en las escuelas preparatorias del TEC de Monterrey y que básicamente persigue esta idea. Para regular las emociones, algo que decía antes Rafa Ábrego, ¿no?, la importancia de la regulación emocional, pues fijaros, la regulación emocional es difícil por sí misma. Por eso nos ayudamos de una serie de pasos previos que me van a ayudar a poder regular, a poder manejar, a poder, en definitiva, gestionar mis emociones. ¿Y por qué? Porque a través de esos pasos previos, de ese proceso de conocimiento en el que yo asimilo de manera gradual y adquiero conciencia de manera gradual de mis emociones, yo finalmente podré gestionar. Entonces, primero necesito reconocer en uno mismo y en los demás, necesito comprender, necesito etiquetar, necesito expresar con ese último objetivo de regular las emociones. Aquí tenéis, de hecho, una breve descripción de las habilidades o de qué entendemos por inteligencia emocional. Si yo dijera, ¿sois capaces de educar con inteligencia emocional? ¿Qué es para vosotros la inteligencia emocional? Pues bien, la inteligencia emocional tiene que ver con esa capacidad para reconocer emociones en mí mismo y también en los demás, también en mis hijos, también en mi pareja. ¿Cómo yo soy capaz de identificar emociones mediante el lenguaje corporal de mis hijos, mediante la expresión facial? Y ojo, porque a veces hay personas que son muy claras, muy transparentes a la hora de expresar emociones, pero hay otras personas que no lo son, que son herméticas, que se cierran en sí mismos. Pero quizá ese cierre, ese aislamiento denota que están experimentando una emoción desagradable. Saber interpretar esas pequeñas señales
forma parte de esa comunicación no verbal que a veces en familia es fácilmente reconocible porque nos conocemos bastante bien, ¿no? Por tanto, el tono de voz, la fisiología, la expresión facial, todo eso tiene que ver con el reconocimiento de emociones. El siguiente tendría que ver con la comprensión de esas emociones, es decir, cuáles son mis disparadores emocionales, cuáles son mis detonantes. Puede ser un momento del día, un lugar, una persona, una tarea, pero en definitiva, identificar qué dispara esa emoción, los porqués de mi emoción. Y por otro lado, el vocabulario. ¿Cómo yo voy a ser capaz de verbalizar esa experiencia emocional? ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que habitualmente muchos de nuestros adolescentes no cuentan con un vocabulario adecuado para describir sus emociones. Pero yo digo adolescentes y también incluimos o hay que incluir a los adultos. No sabemos expresar con claridad, con sofisticación las emociones que sentimos, ¿vale? Hablamos en términos absolutos, bien o mal, todo o nada, ¿sí? Pero no sabemos distinguir matices. Por otro lado, la expresión. Fijaros, a partir de los 10, 12 años, los niños aprenden a expresar sus emociones, pero además aprenden también a tergiversar sus emociones. Es decir, al principio, cuando son muy pequeñitos, los niños son muy honestos cuando experimentan emociones. Te dicen las cosas tal cual las piensan y además se les nota muy claramente y muy evidentemente la emoción que experimentan. Pero a partir de los 10 años empiezan a adquirir ya un mayor desarrollo socioemocional y empiezan a ser capaces de mostrar cosas que en realidad no sienten, ¿vale? A disfrazar sus emociones. De manera que hay personas que aprenden tanto eso, o eso forma tanto parte de su forma de regular las emociones, que terminan generando una gran discrepancia entre lo que sienten de verdad y lo que muestran al exterior, ¿vale? Y esto, fijaros que es una de las principales fuentes de estrés en una persona, el no ser honestos a la hora de expresar emociones. Eso no significa vía libre para expresar cualquier cosa, ¿sí? Pero sí significa ser congruentes y ser honestos con las emociones que sentimos. No juzgar a veces nuestras propias emociones, ¿vale? Porque si no, vivimos en una mentira continua. Y eso sabemos desde la psicología que genera mucho estrés en las personas, consume muchos recursos. Y por otro lado, la última habilidad que veíamos y la más compleja, porque en definitiva engloba todo lo anterior, es la regulación. Fijaros, cuando hablamos de regulación, por un lado está comprendida esa expresión de las emociones, esa capacidad de tergiversar o no la experiencia emocional que sentimos, y por otro lado esa capacidad de poder poner en marcha estrategias que me ayuden a gestionar mi emoción de una manera más saludable o con un objetivo muy específico. Una de las cosas que me gusta muchísimo que las personas entiendan bien es el cerebro humano, ¿vale? Nosotros dentro del cerebro tenemos diferentes estadios, por así decirlo, diferentes niveles de desarrollo. Tenemos un cerebro reptiliano muy primitivo, que es el que nos permite sobrevivir. Aquellas emociones de lucha o de huida generadas por el miedo, o aquellas emociones pues eso, de lucha, ¿no? También generadas por el enfado, por la frustración. En definitiva, son posibles gracias a un sistema límbico, el amígdala, donde se procesa la información emocional y donde efectivamente prepara nuestro cuerpo para reaccionar con ese objetivo de sobrevivir, de asegurar la supervivencia. Es decir, son emociones que nos han permitido crecer y evolucionar a lo largo de los años. Pero afortunadamente los seres humanos contamos con lo que se denominaría la corteza prefrontal, ¿vale? Aquí está el cerebro dividido por la mitad y contamos con esta parte. Fijaros, aquí está la amígdala, nuestro sistema límbico, donde estarían esas emociones, donde se albergarían esas respuestas automáticas que damos ante las cosas, pero la corteza prefrontal es ese proceso, ese cerebro más evolucionado, ese cerebro que se desarrolla a medida que vamos cumpliendo años, a medida que vamos desarrollando nuestra capacidad para manejar emociones y que sin duda alguna, si lo hacemos asemejándolo a la metáfora de una mano, si nuestro sistema límbico es este pulgar, la corteza prefrontal en definitiva lo que hace es recubrir ese sistema límbico, ¿vale? Recubre y
es capaz, gracias a esa corteza prefrontal, gracias a esa función ejecutiva, nosotros somos capaces de tomar decisiones más reguladas, más reflexivas. Somos capaces de demorar algo, somos capaces de atender sobre algo, somos capaces de utilizar nuestra cognición, es decir, nuestro desarrollo cognitivo, para poner en marcha estrategias más saludables. En definitiva, para aprender a responder en lugar de a reaccionar. Entiendo que más o menos podéis vislumbrar cuáles serían las grandes diferencias entre una reacción, algo automático, algo impulsivo, y una respuesta, algo reflexivo, algo que persigue un objetivo y que está de alguna manera mínimamente meditado. Pues bien, eso en el cerebro adolescente está en continuo desarrollo y está en proceso de desarrollo. De hecho, sabemos que los adolescentes, si nos adentramos un poquito al cerebro de un adolescente, sabemos que el cerebro adolescente tiende a buscar sensaciones, a buscar o hacer conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque está enganchado a lo que se denominan unos picos de dopamina que aparecen justamente cuando hay situaciones de refuerzo, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo un like por una foto que he colgado en Instagram, mi mente reacciona y hay un pico de dopamina, al cual yo cuando soy adolescente soy especialmente adicto, ¿vale? Tiendo a buscar acciones, a buscar sensaciones que generen esos picos de dopamina. Además, la intensidad de las emociones durante la adolescencia es especialmente relevante, ¿vale? Suelen esconder sus emociones o suelen sobreexagerar también las emociones. Una de las cosas también muy importantes de la adolescencia es que necesitan de la comparación social, necesitan de la identidad social, necesitan de sus pares. Ya los padres pasan a un segundo plano y necesitan ese contacto con los colegas, con los amigos, que le hacen generar y desarrollar su propia identidad, su propio autoconcepto, que como sabéis también está en proceso de desarrollo. En esta etapa está en un proceso de desarrollo muy, muy importante. Y además los adolescentes maduran por ensayo y error, ¿vale? Es decir, maduran porque hacen cosas, se equivocan y de esa equivocación, de ese refuerzo, aprenden repertorio de estrategias saludables, ¿vale? Además también maduran por ese refuerzo social, por eso la familia en el fondo es, en definitiva, el principal contexto social sobre el cual el adolescente puede desarrollar hábitos de vida más saludables. ¿Pero qué ocurre además en la adolescencia? Pues que estamos ante un periodo donde vuelve lo egocéntrico, donde los adolescentes sienten que son el ombligo del mundo. No hay otra realidad para ellos, ¿vale? Se sienten los más importantes, sienten y piensan de verdad que los demás tienen un interés por ellos igual que el que tienen ellos mismos por ellos mismos. Por esa razón, cuando uno es adolescente, realiza comportamientos, por así decirlo, mucho más extravagantes de lo que lo puede realizar luego en el periodo adulto. Cuando uno es punky en la adolescencia es el más punky de todos. Cuando uno es hippie es el más hippie de todos, ¿no? Las conductas se vuelven muy, muy intensas precisamente porque necesitan hacer comportamientos para atraer la atención, para en definitiva reforzar esa idea de que son el centro del mundo. Pero es que luego además tienen otro proceso muy interesante que es el de fábula personal. Sienten que nadie los puede entender, sienten que son una persona única, ¿vale? Y por eso sienten que son unos incomprendidos, que nadie puede entender sus propias ideas, sus propios pensamientos. Por eso yo os lanzo esta pregunta. ¿Es posible la empatía de los adolescentes hacia los padres, teniendo en cuenta estos dos aspectos, que se consideran únicos e invulnerables y que encima piensan que son el centro del mundo? Pues es difícil a veces. Y yo soy consciente de que estar confinados en casa, de que estar en un periodo de emergencia sanitario, conviviendo con personas que efectivamente su mente, su cerebro adolescente les juega malas pasadas en este sentido, les hace ser excesivamente egocéntricos, les hace realizar en muchos casos conductas de riesgo, les hace utilizar estrategias poco saludables a nivel de regulación emocional, es todo un reto, ¿vale? Por eso sí que me gustaría hacer esta pequeña reflexión, porque no pensáis que son vuestros hijos, no pensáis que son
vuestros hijos porque vosotros lo hacéis mal o porque os han salido, ¿no?, raros, o porque en definitiva son personas que no están sabiendo gestionar bien. Es que forma parte del desarrollo emocional durante la adolescencia, ¿vale? De hecho, fijaros, hay un bajo nivel de autorregulación durante los 12 y los 13 años, que se relaciona además con la realización de comportamientos de riesgo, y además pues tienen esa sensación, esa búsqueda constante de búsqueda de sensaciones y de conexión social. Fijaros, a los adolescentes le hemos eliminado la principal fuente de desarrollo personal que tienen, que son los amigos, que son hacer cosas en grupo. Le hemos eliminado esa posibilidad o le hemos reducido, por así decirlo, esa posibilidad. Entonces, se sienten muy coartados, sobre todo en un momento de su vida donde ya no son los niños de 10 años que contaban contigo como padre o como madre, ¿no? Ya buscan otro tipo de identidad, buscan otro tipo de referentes sociales y ya no eres tú. Luego lo volverás a ser, ¿no?, cuando ellos sean padre o madre, ¿no?, cuando se conviertan en adultos, pero en este momento ya no eres tú su centro de atención. Por otro lado, además sí que me gustaría, y sí que es importante entender que, como decía al inicio de la conferencia, todos están pasando por reacciones, por momentos difíciles, que son propias, que son absolutamente lógicas en situaciones difíciles, en situaciones que podríamos decir traumáticas, ¿vale? Cambios de conducta, problemas de ansiedad, ¿vale?, o de miedo incluso al contagio, a volver a la normalidad, lo que sea, el retraimiento, por ejemplo, de realizar ciertas actividades, cambios también incluso en el rendimiento escolar, disminución de los niveles de atención o de concentración, problemas de sueño, actitud desafiante o retadora, ¿no?, incluso desobediencia. Todo esto que veis son reacciones naturales que puede experimentar cualquier niño, incluso esto ya podría ser niños más pequeños, ante un evento complicado, ¿no?, un evento traumático. Y una de las cosas que, un segundo mensaje que me gustaría trasladar, o un tercer mensaje, o lo que sea ya, ¿no?, es distinguir muy bien, o sea, ser conscientes de que a veces lo que vemos en nuestros hijos no es exactamente la emoción que experimentan. Es decir, una cosa muy importante es distinguir muy bien entre lo que es la emoción y lo que es el comportamiento. Hay niños, por ejemplo, uno de mis hijos, cuando siente una emoción de vergüenza, reacciona de manera agresiva, ¿vale? Es decir, a veces emociones como la tristeza o como los nervios te hacen reaccionar, y esto ocurre también con los adultos, con comportamientos agresivos, con conductas desproporcionadas o incluso con actitudes desafiantes o retadoras. Ojo, no es que estén enfadados, no es que quieran retarte, es que su emoción, una emoción a veces incluso poco asociada inicialmente con esa reacción, le está provocando esa respuesta. Y como os digo, es importante distinguir lo que es una conducta de lo que es una emoción. Porque a veces no son iguales y porque tenemos que ahondar en definitiva en esa idea, en perseguir, buscar o reconocer la emoción que hay detrás del comportamiento, ¿vale? Un comportamiento agresivo puede ser que lo esté realizando por tener una emoción de celos o de culpabilidad o de tristeza, ¿vale? Por eso hay que ser indagadores. Algo que dice Mark Brackett, el fundador de esta metodología, es ser científicos acerca de las emociones, ¿no? Ser indagadores, descubrir qué hay detrás de lo visible, qué hay detrás de las conductas, porque lo fácilmente perceptible es lo que vemos, pero ¿qué puede estar originando esa conducta, ese comportamiento? Por eso hay que ser más científicos, más descubridores, más observadores de lo que puede haber detrás. Y un poco esta es la idea que os pretendo demostrar, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Enfado, miedo, vergüenza, estrés, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues porque en el fondo una de las cosas para educar con mayor inteligencia emocional es tener esa capacidad de validar las emociones. Algo que habréis escuchado seguro en otras ocasiones, en otros foros, es la importancia de la validación emocional, de aceptar las emociones de los demás. Una de las primeras reacciones que tenemos muchas veces como madres o como padres es el clásico
no llores, no es para tanto, no te enfades. ¿Qué mensaje le estamos trasladando a nuestros hijos? Pues estamos cuestionando constantemente su emoción, ¿vale? Y a veces lo hacemos con ese clásico comentario, pero también lo hacemos corrigiendo. Oye, no, tú no te tendrías que sentir enfadada o no te tendrías que sentir triste. Oye, que encima no estás teniendo clases, no tienes que irte al colegio para estudiar. ¿No? Mira yo cómo estoy, que estoy aquí con cosas de la casa, ¿verdad? Y de repente cambiamos el foco a nuestras propias preocupaciones. ¿Por qué? Porque corregimos, porque cuestionamos, porque solucionamos. A veces también como padres tenemos una actitud muy paternalista y una de las cosas que dicen muchos adolescentes es que a veces estamos tan focalizados en solucionar los problemas que los hacemos indefensos. Muchas veces los hacemos vulnerables porque les decimos constantemente cómo tienen que hacer y lo que tienen que hacer, y de esta manera también estamos sin duda alguna invalidando sus propias emociones, porque estamos sin duda alguna haciéndole ver que lo que sienten, bueno, pues no nos interesa tanto. Estamos más centrados en la respuesta que van a dar o en la solución que tienen que obtener, cuando en realidad las emociones en el fondo tienen un componente social, un componente de comunicación. Yo me enfado, yo me entristezco y no quiero que me digas, o seguramente si yo os pregunto, ¿a alguien os ha solucionado, os ha reconfortado, os ha consolado escuchar de vuestra pareja, no llores, no te enfades? Seguramente no son consejos que nos ayuden. A veces basta con decir, soy consciente de que estás triste. Si yo estuviera en tu situación estaría igual. ¿Sí? Se basa simplemente en que la otra persona, reconozca, empatice con tu emoción y reconozca esa emoción, porque en definitiva las emociones tienen esa función social relacionada con comunicar, ¿no? Y precisamente por esta idea, lo que os comentaba antes, ¿no? Perseguimos esa idea de ser como padres, como madres, científicos de las emociones de nuestros hijos. Explorar sobre las emociones de los hijos, tener una mentalidad de crecimiento también acerca de nuestras propias habilidades emocionales. ¿Cuántos padres y madres me dicen habitualmente, no, yo es que soy así, o mi hijo es que es así, es explosivo, reacciona así y es que no hay quien lo cambie? ¿Qué tipo de justificación es el ser así? ¿No? Tenemos que tener una mentalidad diferente, una mentalidad que nos potencie o que busque en definitiva esa capacidad de, bueno, pues de transformar, de mejorar, soy así, pero tengo esa capacidad de poder modificar esa respuesta. No me voy a quedar así de por vida. No hay nada inamovible, ni siquiera la personalidad. Sabemos que en psicología ni siquiera la personalidad es algo inamovible, es algo estable. Puede con el tiempo modificarse y equilibrarse o de alguna manera tender a cambiar algunos de nuestros rasgos incluso más estables. Por lo tanto, ser personas que pregunten, que analicen, que vayan más allá de lo que ven y puedan indagar en lo que puede estar originando ese comportamiento. Por eso, la siguiente cuestión es focalizarnos en los demás. ¿Qué hago yo con respecto a las emociones de mis hijos? ¿Cómo las reconozco? ¿Soy la típica madre que menosprecio, que invalido, que cuestiono, que soluciono las emociones de mis hijos? ¿O soy la madre que escucha, valida, le importa más saber cómo están que el resultado que obtengo? ¿Vale? Con respecto a la comprensión, tiendo a interpretar o enjuiciar o negativamente las emociones del otro. Tengo ciertos sesgos, tengo cierto juicio con respecto a las emociones de mis hijos, o incluso no conecto con ellos. Estoy más centrada en lo que siento yo que en lo que sienten ellos. Y por otro lado, la regulación. Ofrezco estrategias acordes a su personalidad, acordes a lo que les gusta, o por el contrario me siento vulnerable, me siento que no sé cómo actuar cuando comparten una preocupación, cuando comparten una emoción conmigo, ¿vale? Pues esto tiene que ver con educación emocional, esto tiene que ver con la respuesta que el adulto está dando a los niños. ¿Por qué? Porque en definitiva los adultos somos cajas de resonancia con respecto a las emociones de nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven que nos volvemos vulnerables, nos ven que nos irritamos, nos ven que enjuiciamos las emociones, entonces nuestros hijos aprenderán a hacerlo también. No hay nada más contagioso que el ejemplo.
Por esa razón es en muchos casos tan importante focalizarnos en nosotros mismos, porque en el fondo la mayor enseñanza que nosotros le podemos dar parte de lo que vean en nosotros, ¿vale? ¿Y por qué? Porque en definitiva la familia es la primera microcultura, ¿vale? Todos y cada uno de nosotros habremos observado familias que son súper tranquilas, ¿no? Que en casa es todo muy padre, muy relajado, hablan todos con un tono de voz muy calmado. Habrá otras familias que, sin embargo, pues son muy irascibles, muy nerviosas, todo el rato se están dando gritos, todo el rato son problemas, ¿verdad? Incluso insultos. Hay otras familias, sin embargo, que son herméticas, que no hay casi conversación entre ellas, ¿sí? Hay familias completamente exultantes, ¿no? Eufóricas todo el tiempo, con mucha activación, haciendo muchas cosas a la vez. Es decir, la familia en definitiva es una microcultura en sí misma. Y es un ambiente, es un clima, genera un clima emocional muy particular y muy diferente a la familia del vecino o a la familia de tu cuñado, ¿no? Es decir, son familias independientes que generan su propia microcultura y que en definitiva influye también en las emociones. Pero es que además la familia también tiene ese componente de microcultura porque es necesario. El cerebro humano es social. El cerebro humano necesita de las relaciones para configurar su desarrollo socioemocional. Modela su mente y además es a través del vínculo de la única manera que nosotros podemos desarrollar de manera saludable las habilidades emocionales. Entonces, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es qué estilo de respuesta tenemos ante los conflictos en casa. ¿Qué estilos de respuesta tenemos ante situaciones difíciles en casa? Soy la típica madre, el típico padre que tiene un estilo pasivo, es decir, evita los problemas, da su brazo a torcer siempre, invalida sus propias emociones con el objetivo de validar las emociones de los demás. Soy por el contrario la típica madre que tiene un estilo agresivo, que sus necesidades son siempre más importantes que las de sus propios hijos, que impone, que amenaza. Soy, por el contrario, una madre con un estilo combinado entre el pasivo y el agresivo, que usa el cinismo, usa el sarcasmo, usa la ironía, ¿verdad? O por el contrario, soy la madre que es capaz de, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación difícil en casa, usar un estilo asertivo. Usar un estilo que en definitiva valide mis propias emociones, lo que yo siento en este momento, pero también dé un espacio para validar las emociones del otro, porque son igual de importantes, porque forman parte de dos perspectivas diferentes, ¿vale? Hay una imagen muy interesante de un 6 y uno lo ve desde un punto, o un 9, y uno lo ve desde un extremo y el otro ve desde el otro, ¿no? ¿Cuál es más importante? ¿Quién tiene la razón? Pues en definitiva todo va a depender de la perspectiva y no hay perspectivas más importantes que otras. Por eso el estilo asertivo parte de esa necesidad que puede tener la persona ante un conflicto y de comunicar de una manera consensuada, basada en acuerdos, basada en responsabilidades comunes, la solución al problema. ¿Vale? Pues en definitiva esto, para comentaros que una de las cosas también más importantes es el apego, el vínculo. Hay familias más tendentes a la evitación, ¿vale? Que no saben satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos, están más centrados en controlar conductas, ¿verdad? Modificar conductas que en atender a las emociones. Tienen un lenguaje emocional muy pobre, sus conversaciones nunca hablan en torno a las emociones, no se les da importancia a las emociones, hay un distanciamiento emocional cuando alguien experimenta emociones desagradables. Por tanto, los niños aprenden a que evitando, negando sus emociones, los papás le harán caso, ¿no? Porque si el niño piensa que experimentar una emoción es un problema para el padre, porque el padre o la madre no sabe responder, el niño ¿qué hará? Asumirá que mejor escondiendo su emoción va a conseguir lo que quiere. Y por el contrario hay familias que tienden más a lo ansioso, lo ambivalente. Son madres o padres impredecibles, ¿verdad? Que dependen muchísimo de su estado emocional. Que cuando un niño o una niña se siente, ¿no? Una emoción,
se contagian de esa emoción y le inmiscuyen tanto en tanto, la atrapan tanto que en definitiva, en lugar de ser la madre, esa figura que ayuda a gestionar la emoción de su hija, pues en el fondo lo que hace es contagiarse las dos y ponerse nerviosas las dos o ponerse alteradas las dos, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Pues genera niños muy dependientes emocionalmente. ¿Por qué? Porque no saben qué esperar de sus padres, no son predecibles, ¿vale? Se vuelven hipervigilantes, se vuelven ansiosos y además necesitan la aprobación constante de su figura de apego. Entonces, fijaros porque el apego es algo también fundamental en el desarrollo socioemocional, porque todo lo que aprendan en el clima familiar va de alguna manera a repercutir en las relaciones que ese niño desarrolle en la adolescencia o incluso con sus parejas, ¿vale? Es decir, el apego en definitiva, por así decirlo, hereda, es heredable, ¿no? Y replica esos aspectos. Pues bien, todos tenemos disparadores de emociones en casa y una de las cosas que os decía al principio es que el papel de la familia es que solo se puede transmitir al niño aquello que el educador ya conquistó en sí mismo. Es decir, la familia, el adulto, es clave para regular las emociones. Si yo no soy capaz de regular mis propias emociones siendo el modelo, muy difícilmente voy a ser capaz de ayudar a mis hijos. Entonces, la transformación debe de partir desde el adulto, debe de partir desde el que cuida, debe de partir desde la persona de referencia. Y todos tenemos disparadores emocionales, ¿vale? Todos tenemos ejemplos, ¿no? Diarios de situaciones que nos estresan, que nos agobian, que nos hacen reaccionar, ¿no? Emails durante el fin de semana, lidiar con responsabilidades familiares, conducta desafiante de nuestros hijos, en definitiva, todos tenemos por qué. Por lo tanto, una de las cosas que desde Ruler trabajamos muchas veces es el establecimiento de acuerdos emocionales. Es decir, tener rutinas en casa, tener normas en casa, pero incluyendo las emociones de todos los integrantes. Es decir, no es solo y exclusivamente controlar comportamientos, es atender cómo me quiero sentir en casa, ¿vale? Y fijaros, por ejemplo, aquí os comparto un acuerdo emocional que yo he realizado en mi propia casa, con mis hijos y con mi pareja, ¿no? ¿Cómo nos queremos sentir? Pues en esta casa nos queremos sentir tranquilos, unidos, queridos, esperanzados y pacientes en esta situación del coronavirus, ¿no? Todas estas emociones son lícitas, todas estas emociones en mayor o menor medida las queremos experimentar todos. Y ahora bien, ¿cómo yo genero un acuerdo? Pues yo genero un acuerdo partiendo de qué cosas vamos a hacer para sentirnos así. ¿Qué cosas podemos hacer en casa para sentirnos más tranquilos, más pacientes, más positivos, más relajados, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, nos focalizaremos en aquellas cosas que se nos dan bien, repartiremos tareas y responsabilidades, ofreceremos ayuda cuando se necesite, compartiremos cómo nos sentimos al finalizar el día, pediremos perdón cuando nos equivoquemos, haremos cosas juntos. En definitiva, como veis, estos son compromisos, forman parte de las normas de casa, pero nacen de una necesidad emocional, nacen de una emoción compartida, ¿vale? Porque a objetivos compartidos, emociones compartidas. Y esta es una de las herramientas también clave dentro de la metodología Ruler, generar acuerdos, no tanto centrados en normas y castigos y reglas de casa, sino más bien en quiero saber cómo te quieres sentir y qué vamos a hacer para sentirnos de esta manera. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando nosotros educamos con inteligencia emocional, educamos también con ese objetivo no solo de regular emociones en nosotros mismos, sino también de corregular emociones en nuestros hijos. Es decir, estamos constantemente en un proceso de contagio, ¿verdad?, entre mis emociones y las emociones de nuestros hijos. Compartiendo estrategias saludables de regulación emocional, nosotros conseguiremos favorecer un clima emocional lo más adecuado posible. ¿Pero qué? Atendiendo a la personalidad de mis hijos, atendiendo a las necesidades de mis hijos y lo más importante, atendiendo a las emociones de mis hijos. Si yo no conozco las emociones de mis hijos, muy difícilmente les voy a poder ayudar. Muy difícilmente les voy a poder dar estrategias de regulación adecuadas. Porque lo que es útil para ti como madre no necesariamente puede serlo para tu hijo.
A ti te puede venir muy bien desahogarte con tu madre, con tu vecina o con tu hermana, pero a lo mejor a tu hijo esa estrategia no le viene bien, ¿sí? Entonces, saber y conocer las emociones con ese objetivo de generar espacio en casa donde compartir estrategias va a ser fundamental. Pero compartir no solo estrategias que te vienen bien a ti, conocer y saber lo que le puede venir bien a tu hijo. Por tanto, teniendo en cuenta esto, y voy un poquito rápido porque veo que ya va siendo hora y que tendré ganas de comer, pues una cosa muy importante, desafiar los pensamientos y el autodiálogo inteligente. Estas van a ser algunas de las estrategias que nos van a permitir ser más capaces y más resilientes. El desafiar tus pensamientos. ¿Por qué? Porque en definitiva nuestra mente nos engaña muchas veces, ¿vale? Fruto de emociones como el estrés, como el miedo, como la ansiedad, anticipamos escenarios que son a veces mucho más catastróficos de lo que son en realidad. Además, tendemos a controlar absolutamente todo y esto es algo absolutamente ilusorio. Tendemos a fusionarnos muchísimo con los pensamientos, tanto, que terminamos pensando que un pensamiento es realidad. Y nadie dice que lo que tú tengas en tu cabeza es veraz, es real. A veces nos lo creemos tanto que lo terminamos convirtiendo en realidad, pero no es así. Por eso una de las primeras cosas que también hacemos es desfusionar mi pensamiento de la realidad. O sea, conocer que a veces lo que pensamos es fruto de las emociones, es fruto de las interpretaciones, pero no necesariamente implica que sea verdad. Y por otro lado, eso además implica que haya una limitación de recursos, es decir, que yo no esté lo suficientemente concentrada, atenta a las tareas que yo hago. Por tanto, una de las cosas que tenemos que hacer, en definitiva, para desafiar los pensamientos, tanto nosotros mismos como nuestros hijos, es identificar esos errores de pensamiento, cuestionar la veracidad de esos pensamientos, evaluar si ese pensamiento está siendo útil o no. O sea, ¿me sirve pensar que cuando acabe todo esto nada va a volver a ser lo mismo de antes, o no voy a poder trabajar como trabajaba antes, o nos vamos a arruinar, o, ¿vale? Pues a lo mejor no es del todo útil o no es del todo proporcional tener ciertos pensamientos en estos momentos. Y también controlar hacia dónde dirigimos la atención, ¿vale? En lugar de dirigir la atención a esa idea, a esos pensamientos, intentar llevarla a algo neutro, que es, y que nos acompaña siempre, que es la respiración. La respiración es el único proceso automático que de manera fisiológica nosotros también podemos controlar. Y por otro lado, la otra estrategia sería el autodiálogo amable, el autodiálogo positivo. Es decir, estamos siempre en contacto con nuestra mente, por tanto, no solo lo que pensemos, sino lo que nos digamos es fundamental. Va a generar en nosotros muchas veces que nuestra emoción se intensifique. Por eso decirnos palabras útiles, decirnos palabras amables y ser conscientes de cómo empezamos a hablarnos cuando tenemos una mala racha, cuando algo no nos sale bien, cuando alguien nos critica o por el contrario nos hace un cumplido, ¿vale? Cuando estamos cansados, cuando estamos preocupados, todo eso en definitiva forma parte de nuestro autodiálogo interno. Y a veces lo que ocurre con el autodiálogo es que no somos conscientes de él, pero sin duda alguna determina muchísimo la forma en la que vamos a experimentar determinadas emociones y la forma en que cronificamos muchas de esas emociones. Por tanto, y para ir terminando ya, ¿qué cosas son importantes también para tener en cuenta esta capacidad, ¿no? Es el conseguir familias más capaces y más resilientes? Pues tener presente siempre nuestra mejor versión como padre, nuestra mejor versión como madre. Es decir, ser conscientes de qué cosas tenemos en la cabeza, qué 3 pensamientos deberán acompañarme siempre para lograr mi mejor versión. ¿Qué palabras describen tu mejor versión en estos momentos? Si yo tuviera que deciros qué 3 fortalezas os gustaría que vuestros hijos vieran en vosotros durante esta situación difícil, durante esta crisis, ¿qué palabras, qué cualidades os gustarían que vieran los demás? ¿Qué cualidades te gustaría caracterizarte? En definitiva, ¿cuáles son las fortalezas que tú querrías que en tu casa
tus hijos, tu pareja, vieran, ¿vale? ¿Y cuáles son los comportamientos que definen a su vez esas fortalezas? Porque si nosotros activamos en nuestra mente esas fortalezas, las posibilidades de que esto ocurra cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles van a ser mayores, ¿no? Por eso tenemos que pensar de manera proactiva cuál es mi mejor versión como madre. ¿Cuáles son las cualidades que me definen o que me gustaría que me definieran en momentos difíciles? ¿Cuáles son aquellos recuerdos que yo quiero tener o que quieran tener o quiero que tengan mis hijos de esta situación? Pues esto es lo que debe de guiarte siempre, porque en definitiva, si tú esto lo tienes en mente, vas a poder ser o vas a tener más posibilidades de cumplirlo cuando te enfrentes a situaciones difíciles. Pero si no lo tienes en mente, si no lo trabajas de manera proactiva, va a ser muy difícil que estas formas de regular las emociones te aparezcan, ¿no? Y luego, algo muy importante también, la resiliencia. Hablamos de ser capaces de educar con inteligencia emocional, pero también hablamos de un concepto que sin duda alguna está saliendo muchísimo, que es la resiliencia, ¿no? El ser capaz de convertirte en una mejor versión a raíz de una situación traumática o difícil. Fijaros que hay muchas personas que seguramente desarrollan, muchos profesionales sanitarios, muchas personas que se estén enfrentando a una situación de duelo, desarrollan sin duda alguna estrés postraumático, pero lo que está clarísimo es que en muchos casos también va a haber posibilidad de crecer postraumáticamente. Y esto es lo que hace que en muchos casos también podamos conseguir, ¿no?, familias más capaces y más resilientes, con personas, con adultos que de alguna manera conecten con las emociones de sus hijos, es decir, preguntar más en lugar de asumir ciertas emociones, reflexionar sobre esas conductas iceberg, fomentar esa conversación empática y ese autodiálogo, empoderar, teniendo en cuenta que las emociones no son nunca un símbolo de debilidad o de fortaleza, o sea, de debilidad ni de vulnerabilidad, sino más bien de fortaleza, y que por eso tenemos que esforzarnos por comunicar las emociones de manera honesta y, por último, atender asegurando un lenguaje común, con estrategias que de alguna manera nos ayuden a favorecer un lenguaje, una conversación empática, donde todos entendamos bien a qué nos referimos, donde podamos planear actividades juntos, donde podamos reforzar, donde podamos hacer cosas que nos ayuden a conectar más empáticamente con nuestros hijos. Bueno, pues me gustaría terminar la conferencia de hoy con una frase: ningún mar en calma hizo experto al marinero. Estamos atravesando sin duda alguna una situación muy difícil, pero nadie dice que esa situación nos ayude a encontrar, a ser esa mejor versión que buscamos, a ser esa capacidad o encontrar esa capacidad para desarrollar nuevas habilidades, nuevas fortalezas y, en definitiva, para que también nuestros hijos vean eso nosotros mismos, porque, como decía antes, no hay nada más contagioso que el ejemplo.